En el siglo XII se consolidó la preeminencia del reino de Castilla sobre el resto de los reinos cristianos, llegando a tenerlos de vasallos en diferentes momentos del siglo. Fruto de ello, Alfonso VII se coronó emperador en 1135 con la única ambición de unificar y dirigir la reconquista. Ser emperador implicaba controlar los territorios, imponer su autoridad y mediar entre los reinos negociando acuerdos que evitaran guerras y repartieran áreas de influencia. Una de las herramientas más utilizadas para ella fueron los matrimonios entre los hijos legítimos y naturales de Alfonso VII con los reyes, infantas y herederos de los reinos cristianos. En 1103, Alfonso VI de Castilla y León reconoció formalmente a Sancho como su hijo, nacido de una relación extramatrimonial, y 4 años después lo declaró su heredero. Un año después moriría en la batalla de Uclés frente a los almorávides, quedando su hija Urraca como la heredera. Rápidamente el rey se puso a buscar un esposo para su hijo ante la amenaza almorávide, y el elegido fue Alfonso I de Aragón y Pamplona. Fue un matrimonio que no empezó con buen pie, debido a la oposición tanto de la reina como de la nobleza y el clero castellano-leonés, que temían perder su influencia y privilegios adquiridos durante el primer matrimonio de Urraca con Raimundo de Borgoña. El matrimonio duró 5 años, de ellos solo 9 meses estuvieron juntos. Su relación fue tensa y borrascosa porque tenían caracteres muy contrapuestos, además de las injerencias políticas de Alfonso en el reino castellano-leonés. Durante su matrimonio se vivieron acuerdos y desacuerdos entre los propios reyes, así como con los condes de Portugal, Teresa, hermana de Urraca y Enrique de Borgoña, que querían expansionar su territorio y en un futuro independizarse del reino, y también con Galicia, que defendía a través del conde de Traba y el obispo de Santiago, Diego Gelmírez, los derechos al trono de Alfonso Raimúndez, futuro Alfonso VII, hijo de Urraca y de Raimundo de Borgoña. Urraca reinó sola durante 13 años, desde la disolución de su matrimonio hasta su muerte en 1126. Se movió con astucia y firmeza en un entorno masculino lleno de intrigas, guerras y alianzas. Su jugada maestra fue asociar al trono a su hijo Alfonso Raimúndez y posteriormente nombrarle heredero a la corona. Alfonso VII, antes de iniciar su política hegemónica en la península, necesitaba arreglar los asuntos pendientes del reinado de su madre. Así acabó con las revueltas nobiliarias que no aceptaban su autoridad plena y llegó a acuerdos con Portugal y Aragón. Con el primero reconoció a su primo Alfonso Enríquez como conde de Portugal en detrimento de su madre Teresa, a cambio de su homenaje. Años después, Alfonso VII reconocería la independencia del reino de Portugal, manteniendo su vasallaje a Castilla. Con el segundo, Alfonso I de Aragón y Pamplona, reconocía a Alfonso VII como rey legítimo de Castilla y León y retiraba sus tropas de esos reinos, a cambio de La Rioja y Zaragoza. Sin embargo, tras la muerte del rey aragonés, Alfonso VII reclamó a su sucesor, Ramiro II, dichos territorios a cambio de su reconocimiento como rey y su vasallaje, que también obtuvo del rey de Pamplona, García Ramírez IV, por su protección tras su separación del reino de Aragón, recibiendo Castilla los territorios de Álava y Guipúzcoa. La cercanía a la iglesia de Alfonso VII contribuía a proyectar una imagen del rey fuerte y piadoso, imprescindible para consolidar su autoridad frente a musulmanes y reinos cristianos. Aunque se mantuvo el apoyo a los monasterios de Cluny, Alfonso VII introdujo en la península la Orden del Císter, que defendía el retorno a una vida monástica más estricta ante el esplendor y cierta relajación de los benedictinos. Con el paso del tiempo, sus monasterios se convirtieron en los motores de la colonización y el desarrollo económico, así como en centros espirituales y culturales. Alfonso VII aprovechó la inestabilidad en Al-Ándalus para expansionarse, pero fueron conquistas temporales que requerían una administración constante para su consolidación, lo que implicaba delegar poder en nobles leales y gobernadores locales. Los protagonistas de la repoblación fueron los grandes concejos, que se beneficiaron de privilegios reales como forma de pago a sus servicios. Esto traería en un futuro una pérdida de poder real en dichos territorios a favor de magnates laicos y eclesiásticos. Alfonso VII cometió el mismo error que antepasados suyos, al dividir su reino. Para Sancho, Castilla más las tierras vascongadas y riojanas, y para Fernando, León más Asturias y Galicia. El primero, Sancho III, tan solo gobernó 1 año,
dejando el trono a su hijo Alfonso, de 3 años de edad. Esta situación intentó aprovecharla su tío Fernando II, ya que los custodios de su sobrino, los linajes de los Lara y los Castro, estaban enfrentados entre sí. De esta guerra civil salieron victoriosos los Lara y los Castros marcharon a León, bando por el que había apostado Fernando II. Cuando Alfonso VIII cumplió la mayoría de edad en 1169, salió con Alfonso II de Aragón para recuperar los territorios de La Rioja y Burgos, perdidos durante su minoría a manos del rey de Navarra Sancho VI, a cambio de anular su vasallaje y el reconocimiento de derecho de conquista de la taifa de Valencia. Se fijaron las fronteras entre Castilla y Navarra, quedando Álava, Guipúzcoa y el Duranguesado dentro de Navarra, pero Castilla siempre las consideró que eran suyas, y 20 años después, en 1199, las tomó contando con el apoyo de la nobleza vasca, descontenta con la política llevada por los reyes navarros en la zona. Así Navarra quedó aislada y Castilla tuvo una salida al mar, que le benefició para su desarrollo del comercio exterior e hizo frontera con el ducado de Gascuña, dote de su esposa Leonor de Plantagenet, reclamando sus derechos a los que renunció al no poder hacerse con los puertos de Bayona y Burdeos en el año 1208. Alfonso VIII firmó acuerdos fronterizos tanto con Fernando II de León como con Alfonso II de Aragón. Con el primero las fronteras volvieron a la época de Alfonso VII, lo que suponía que el infantazgo volvía a Castilla, y con el segundo se disputaban el señorío de Albarracín. La ambiciosa política expansionista de Alfonso VIII provocó la unión de todos los reinos contra Castilla, que el rey castellano la solventó a base de acuerdos, y sobre todo gracias a la intervención del Papa Inocencio III, que logró la unión de todos los reinos cristianos en su lucha contra los musulmanes, a excepción de Alfonso IX de León, que se negó a participar en la cruzada, ya que exigía la rectificación de las fronteras con Castilla. La victoria de las Navas de Tolosa sobre los almohades en 1212 supuso para Castilla la apertura a futuras conquistas en Andalucía, así como la consolidación de su preeminencia respecto a los otros reinos cristianos.